Bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonita escritura y muy conocida, Gálatas 2:20. Pero la pregunta, ¿verdaderamente estamos crucificados con Cristo o nomás por decirlo? Porque veo que no queremos padecer por Él. La cruz representa padecer por Él. No solo creer en Él, padecer por Él. Cristo, amados, nuestro Señor, ya identificado. De eso vamos a hablar porque todavía por ahí hay muchos que dudan que nuestro Señor haya venido nuevamente nacido de mujer y que no es posible. Toda esa doctrina en contra de esta doctrina que tenemos ahora nosotros, porque es la misma de los apóstoles, la misma doctrina de los apóstoles. Aquí mismo en Gálatas, el apóstol Pablo dice: oh Gálatas insensatos. Sí, lo dice aquí mismo enseguida, capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Porque el apóstol sabe que él escribió la verdad. El apóstol Pedro escribió la verdad. Los demás apóstoles escribieron la verdad. ¿Por qué, dice Pablo, por qué veo que le están dando otra interpretación a mi escritura? Porque yo digo una cosa y están sacando del contexto mis escritos y están diciendo otra cosa. Dice Pablo, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ahora van a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. De eso vamos a hablar, amados oyentes, porque tengo este video preparado para vosotros. Los que han creído, naturalmente, se siguen maravillando y se siguen edificando, gozando. Pero por ahí, digo, todavía hay muchos que dudan. Y ciertamente dudan porque les habían dado una doctrina que era totalmente en contra de los apóstoles, amados. Yo les he comentado y les he dicho claramente lo que yo tengo aquí, porque no es inventado cosa mía. Y como pueden verlo ustedes también, no lo estoy haciendo por ganancia en ninguna manera. Yo me regocijo porque, al igual que el apóstol Pablo, él decía: si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si lo hago por fuerza, la comisión me ha sido encomendada. Lo estoy haciendo por fuerza porque me impusieron me confiaron este mandato y por eso lo hago a fuerza. No, dice el apóstol, mejor lo hago de buena gana, y si lo hago de buena gana, esto es predicando el Evangelio de buena gana y gratis, recompensa tendré. Amados, nuestro testimonio es el mismo testimonio de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestro gran sumo pontífice, que está escrito en todas las escrituras. Es más, el libro de Hebreos se refiere toda la vida de nuestro Señor ya como pontífice. En la doctrina que nos habían dado, porque todos caímos ahí, de ahí venimos todos,
No hay nadie que no nació ahí. Nacimos en una doctrina donde se nos había naturalmente puesto a Jesucristo como el único Salvador, pues no te lo van a negar que Él es el Salvador. El mismo Anticristo dice que Jesús, el Hijo de Dios, y que el Espíritu Santo, y que esto, el mismo Anticristo diciendo sus verdades. Sí, ustedes lo pueden escuchar. El mismo Anticristo diciendo, Francisco diciendo, que el Espíritu Santo está actuando a través de su iglesia. Esa es una gran verdad, aunque él lo está diciendo de otra forma. Detrás de eso, de esa verdad que dice, hay una trampa. Porque recuerden que el mismo diablo le dijo al Señor Jesús cuando lo tentó: a sus ángeles, escrito está, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es una gran verdad. Pues así nos dieron un evangelio que no nos negaban que Jesús era el Salvador del mundo y que murió por nuestros pecados y que si le recibimos ya nos perdona nuestros pecados, pero en cuanto a doctrina nos la torcieron totalmente. De manera que así nadie es salvo. Así nadie es salvo, porque si nada más fuera, acepta a Jesús, dile que es tu Señor y ya eres salvo. ¿Para qué entonces queremos tanta doctrina, tanta palabra de los apóstoles? ¿Para qué tanta escritura? ¿Para qué todos los profetas y todos los escritos de los apóstoles? ¿Para qué todo eso si nada más con recibir a Jesucristo y ya soy salvo? No, amados oyentes, la doctrina, otra vez digo, que nos habían dado es una herejía total, porque los apóstoles, Pablo aquí se está asombrando que efectivamente nos desviamos de la doctrina de los apóstoles, que es conforme al Espíritu Santo. Por eso dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne, es decir, con doctrina conforme a la carne, porque así comenzó la iglesia primitiva, amados. El Espíritu Santo, cuando se derramó en Pentecostés, ahí comenzó la iglesia primitiva con el Espíritu Santo. Pero llegamos a un punto donde ya el Espíritu Santo no estaba ahí. ¿Por qué? Porque fueron introducidos hombres llamándose predicadores que desviaron totalmente a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. A la gente la desviaron. Hombres que ciertamente, como dice el apóstol Pedro, y Judas también lo dice, fueron introducidos ocultamente, en incógnito, que estaban preparados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios porque no lo conocen, y niegan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, lo niegan porque no lo conocen. Amados, tengo una escritura para esto que voy a hablar del Señor Jesucristo que vino nuevamente. Digo porque el Señor tenía un trabajo que hacer todavía en los últimos días, en los últimos momentos ya del fin de la humanidad, o es decir, la ira de Dios. No de la humanidad, pero sí de la ira de Dios, porque este mundo no se va a acabar completamente. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, cuando Él resucite, Él va a encontrar ciertamente diezmado este mundo, no el fin de toda la humanidad, pero sí este mundo diezmado. Billones no estarán, billones en el mundo no estarán, se habrán ido. Incluso puede ser algunos de los que me están oyendo. Y si se van, en la ira de Dios ya vieron, ya escucharon, ya pudieron contemplar al Hijo del Hombre. Aunque no crean, por la incredulidad y porque están aprisionados, aunque no crean, ya han visto al Hijo del Hombre. Se va a cumplir lo que el Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre.
pues ya lo vieron. Como dije en el video anterior, si creyeron o no creyeron, ya lo vieron. De que lo vieron, lo vieron. Así como le pasó a los judíos en aquel tiempo. No creyeron que Él era, pero de que lo vieron, lo vieron. Así también ahora, no creen, pero de que lo han visto, lo han visto. Por eso Juan en el Apocalipsis 1, 6, 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. No está diciendo Juan que todo ojo le va a conocer, pero de que lo vieron, lo vieron. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y harán lamentación por él. ¿Por qué harán lamentación por él? Porque no creyeron que él era. Claro está. Sí, porque si estamos contemplando la venida del Señor, ¿por qué vamos a hacer lamentación por él? ¿Por qué? Claro está, porque no creían que Él era el Señor. Y cuando dice las nubes, amados, las nubes somos nosotros. El Señor nos compara en su palabra con nubes. Esa palabra misteriosa que torcieron los indoctos inconstantes para su propia perdición. Cuando Pablo dice: seremos arrebatados en las nubes. El apóstol sacó esa palabra de los profetas. El mismo apóstol, cuando lo traían a dar testimonio y a hablar de su fe, el mismo Pablo decía: no hablando nada fuera de los profetas. ¿De dónde sacó eso Pablo, que seríamos reunidos en el aire, en las nubes? ¿De dónde sacó Pablo las nubes? En los Salmos están las nubes, y en el capítulo 45 del libro de Isaías dice: rociar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Háganse brotar juntamente. Hágase brotar juntamente la justicia. ¿Qué significa eso? Rociar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. ¿Cuántos han visto una nube destilando justicia? Destilan lluvia, ciertamente, para regar la tierra. Pero ¿cuántos pueden decir: ah, mira, aquella nube está destilando justicia? Es una cosa absurda que uno pueda señalar una nube ahí arriba. Mira, aquella nube está destilando justicia. Van a decir que usted está loco. Pues efectivamente, amados, las nubes que dice el apóstol Pablo, que vendrían las nubes para ser reunido con nosotros en las nubes. Las nubes significa aquellos que ya lo conocieron, que están destilando justicia, que están hablando de Él, que están profetizando. Ellos son las nubes. Nosotros somos las nubes, que estamos rociando, que estamos destilando justicia a nuestro Señor mismo, porque ahí dice en Isaías 45 que brotaríamos a la misma vez nosotros y las nubes, nuestro Señor Jesucristo. Benedicto XVI, ya conocido, porque el Espíritu Santo nos lo ha dado a conocer, no es una invención nuestra. Y el Espíritu Santo, que es el mismo Señor, porque tampoco no es, el Espíritu Santo no es algo imaginario, ni es tampoco ningún calor, ningún viento, nada de eso. El Espíritu Santo, Pablo lo dice bien claro, que es el mismo Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:17 dice que el Señor es el mismo Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro gran sumo pontífice. Otra vez digo, las nubes, amados, somos nosotros. Vean lo que dice Isaías bien claro, Isaías 45:8. Rociar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Nosotros las nubes, la justicia, nuestro Señor Jesucristo. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. ¿Quién? La salvación, nosotros, y la justicia, nuestro Señor Jesucristo.
háganse brotar juntamente. Y ustedes lo están viendo. Al momento que nuestro Señor está siendo predicado en el mundo, que es el Salvador del mundo, nosotros ahí estamos. Y viceversa también. Si decimos que hemos conocido al Salvador del mundo, manifestado ya, nuestro Señor Jesucristo aquí está también, nuestro sumo pontífice que nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores del anticristo mismo. Brotamos juntamente. ¿Por qué quise decir esto? Porque como dije al principio, todavía hay muchos por ahí, muchos, la mayoría, si no es que todos, porque hasta ahora yo sigo asombrado de que no he encontrado a nadie. Y cuando digo a nadie, es a nadie, fuera de nosotros, que esté predicando a nuestro Señor Jesucristo manifestado. Y podría yo muy fácil, si no fuera la doctrina que el Señor me ha dado y el Espíritu Santo, podría yo muy fácil decir, bueno, nadie lo está haciendo. ¿O no será que yo estoy mal? Eso lo digo como una forma de... Pero no, amados. ¿Estar mal yo? En ninguna manera. Antes bien, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Porque este testimonio es conforme al Espíritu Santo, el Señor me lo ha dado. Él quiso. Yo no lo busqué. El Señor quiso tomarme como su enviado para llevar a cabo esta obra maravillosa y lo estoy haciendo. No dejando mi trabajo que tengo como cualquiera de vosotros, cualquier obrero que tiene su trabajo. Vean que para predicar el Evangelio no es necesario dejar un trabajo. Por eso yo digo, esta gente que se dedica 100% a predicar el Evangelio, fuera para que fueran hombres terribles en cuanto al Evangelio, porque a eso se dedican. Fueran predicadores bien ungidos, porque a eso se dedican. Pero no, yo como el profeta Amós, no soy ni profeta ni hijo de profeta. Yo, detrás del ganado, dijo Amós, el Señor me tomó de ahí. Y yo puedo decir lo mismo, yo trabajando, el Señor quiso tomarme de ahí. No dejando mi trabajo para que se cumpla la palabra que el mismo apóstol Pablo dijo. Es mejor predicar el Evangelio de buena gana, gratis, gratuitamente, que gratuitamente presente el Evangelio de Cristo, para que así pueda tener buena recompensa. Sí, porque si lo hago asalariado, que la mayoría lo hacen, especialmente aquellos que ya andan tiempo completo, que no hacen nada, pero ellos andan en tiempo completo. Tienen un salario exorbitante. Pues qué bueno que predicaran siquiera el Evangelio, ni siquiera eso hacen. Y se llenan la boca diciendo que predican el Evangelio, pero no lo están predicando. ¿Por qué no conocen al Señor manifestado? Que vino en carne, amados. Quiero enfocarme de aquí en adelante en esto. En el mismo libro de Gálatas, donde estábamos al principio, leamos en Gálatas, capítulo 4, acerca del nacimiento del Señor que vino nuevamente, porque repito, Él tenía que venir a hacer un trabajo que todavía le faltaba. Tenía el Señor que entrar con su propia sangre, la misma sangre que derramó en aquel tiempo, entrar con su propia sangre en el lugar santísimo donde solamente entra el sumo pontífice. Dios así lo ordenó. El sumo sacerdote entra en el lugar santísimo desde los tiempos de Aarón. Dios así ordenó esto.
que el sumo pontífice es el único que entra en el lugar santísimo para ofrecer esa sangre que ciertamente antes eran sangre de machos cabríos, de corderos. Allí es donde nuestro Señor tenía que entrar todavía en el lugar santísimo como el sumo pontífice. No, el Señor no entró en aquel tiempo, porque el Señor no fue sumo pontífice en aquel tiempo. Que se quede bien grabado eso. El Señor no fue sumo pontífice en aquel tiempo. Y no por ser el Hijo de Dios lo convierte en el sumo pontífice en ninguna manera. El libro de Hebreos lo dice bien claro, que el Padre le prometió al Hijo hacerlo sumo pontífice, significa que no era. En el libro de los Salmos juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre. El Papa, el sumo pontífice. Esto significa que no era, porque ¿por qué el Padre le está diciendo tú eres sumo sacerdote eternamente para siempre? El Hijo podía decir: Padre, pero yo estoy contigo desde hace mucho tiempo, desde que me creaste estoy contigo, ¿a poco todavía no soy sumo sacerdote? Porque el Padre tenía que hacer al Hijo sumo sacerdote en la misma orden que ha venido siempre, desde Aarón, constituido sacerdote por Dios. El Padre tenía que hacer al Hijo así, y en cuerpo de carne, para entrar en el lugar santísimo, para ofrecerse por nosotros. Yo aquí tengo un video que les invito para aquellos que quieren más información. Aquí tengo un video que se llama "Porque tal sumo pontífice nos convenía". Allí está hablando Juan Pablo II claramente de este pontificado. De este pontificado de su Hijo, que dice claramente Juan Pablo II en el discurso que tenemos ahí, dice: Cristo como sumo sacerdote, sacerdote de la nueva alianza, es el mismo Cristo que viene ahora al altar ofreciendo aquella sangre que derramó en la cruz, ahora entrando en el lugar santísimo. Es el mismo Cristo. Lo está diciendo bien claro Juan Pablo II, que es Benedicto, hablando de Benedicto, nuestro Señor, es el mismo, dice. El mismo Cristo que entró ahora en el lugar santísimo, sacerdote de la nueva alianza. Por no decir más claro, sacerdote del nuevo pacto. De este pacto. Y con este ofrecimiento que el Hijo hizo al Padre en el lugar santísimo, ya como sumo pontífice, que solo de esa forma podía entrar en el sumo pontífice al lugar santísimo, siendo ya sumo pontífice. Nadie entra a hacer ningún rito en el lugar santísimo en el Vaticano, a menos que sea el sumo pontífice. O quizás, si el sumo pontífice autoriza a alguien, algún sacerdote o algún cardenal, que haga ese rito en el lugar santísimo, pero el que tiene toda la autoridad y derecho solo de entrar en ese lugar a hacer el rito es el sumo pontífice, el sumo sacerdote, el Papa. Ese era el trabajo que el Señor tenía que venir a hacer. No iba a venir el Señor como nos adoctrinaron, que el Señor vendría bajando en las nubes y ya estoy aquí, listo, se acabó todo. No, el Señor no dijo me voy y al decir 2000 años vuelvo bajando de las nubes, aquí estoy, ya. Así de fácil. Entonces, ¿cómo iba a cumplir todo lo que está escrito del Señor, que vendría e incluso se entregaría por nosotros como nuestro gran sumo pontífice? ¿Dónde quedaría eso? ¿Dónde quedaría todo lo que dice Hebreos? Que tal sumo pontífice nos convenía. Y estando ya presente Cristo, sumo pontífice, ¿dónde quedaría lo que el apóstol tiene en Filipenses 2:9?
que Dios le exaltó hasta el sumo sacerdote y le dio el nombre que tiene ahora nuestro Señor, Benedicto. ¿Dónde quedaría todo eso? Si solo el Señor vendría bajando en las nubes, o que nos iba a llevar y luego nos lleva hacia arriba y luego nos trae otra vez. ¿Qué es eso? Esa es una herejía que seguramente los falsos profetas, los ministros del diablo, se estaban riendo de nosotros por creer todo eso. Mira cómo los tenemos. Con esa doctrina no se salva nadie. Por eso nuestro Señor tuvo que venir y poner todo en orden, porque si no, siguiéramos creyendo esa doctrina errónea, falsa, totalmente. El Señor tuvo que venir y poner todo en orden, y tuvo que morir el Señor para irse y enviar su Espíritu Santo de arriba del cielo para mostrarnos estas maravillosas cosas que ahora estamos leyendo con la ayuda del Espíritu Santo, que es el mismo Señor, nuestro Señor, ya identificado, nuestro Señor ya manifestado. Vea que nuestra doctrina no es esperando al Señor que venga del cielo bajando. Nuestra doctrina es la misma de los apóstoles, que dice que el Señor estaría en la tierra y de repente se manifestaría. Esa es nuestra doctrina. El mismo apóstol Pedro dice esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 de Pedro 1:20 lo dice bien claro. Ya destinado ciertamente desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. En cuanto a la manifestación, hay mucha tela de donde cortar, como lo dicen. Y ni qué hablar del apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4, que dice que todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne, eso somos nosotros, dice Juan, es de Dios. Para que vean que en cuanto a la manifestación del Señor en la tierra, de ahí sí hay mucha tela que cortar. No como los falsos profetas que dicen que el Señor vendría bajando del cielo como quien baja en un elevador de allá de arriba. Totalmente falso. No tendremos ningún arrebatamiento, ningún rapto, nada de eso. Esa doctrina de los prevaricadores, aquel que todavía tiene tiempo de salir, escape. Sálgase pronto, porque nuestro Señor no va a tener ningún rapto, ningún arrebatamiento. Nuestro Señor tuvo que venir nacido de mujer y llevar a cabo esta obra. No solo la obra del sumo pontífice, no, el Señor ya estaba trabajando la viña del Señor desde que fue sacerdote, cardenal y luego papa. El Señor ya estaba en la tierra trabajando. Por eso se me viene ahora a la mente una escritura que les voy a compartir antes de leer Gálatas, de donde está el Señor bien claro que nació de mujer bajo la ley, porque ciertamente antes de la muerte del Señor ahora todavía permanecía la ley. El Señor mismo dijo en aquel tiempo: no piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. No, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, porque hasta que no pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará. Pues efectivamente, el Señor vino bajo la ley, nació otra vez bajo la ley, nacido de mujer, como dice el mismo apóstol Pablo. Quiero leerles esta escritura en que efectivamente el Señor estuvo en la tierra siempre, desde joven, que fue sacerdote en Alemania, porque nuestro Señor nació en 1927, el 16 de abril, el Padre lo introdujo al mundo. Otra vez en Hebreos 1:6 lo dice bien clarito, bien clarito. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice Dios, adoren a todos los ángeles de Dios. ¿Cómo que otra vez?
porque el Señor nació una vez. ¿Por qué Hebreos dice y otra vez? ¿Qué entienden por otra vez? Y otra vez el Padre, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Nosotros, si usted no le adora y si no quiere, se rehúsa a adorarlo, pues no es ángel del Señor, porque ahí dice claramente que los ángeles tienen de parte de Dios esa bendición que está diciendo: adórenle todos los ángeles de Dios, los ángeles que son de Dios. Estos ángeles que hemos visto a Dios manifestado en carne, Primera de Timoteo 3:16 dice claramente que nosotros los ángeles lo hemos visto. Nosotros, estos ángeles, dice Dios. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Nosotros. Nuestro Señor ha estado en el campo desde su juventud, desde que fue sacerdote, desde que fue cardenal, hasta llegar a ser papa. Léanlo, está en Zacarías 13. Y por cierto, aquí habla de los falsos profetas que se van a avergonzar de su profecía porque no conocieron al Señor. Dice en Zacarías 13, y dirá: no soy profeta. Nuestro Señor dirá esto: no soy profeta. Labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Qué cosa tan más extraordinaria. Para aquellos que siguen esperando al Señor y que dicen que va a venir en las nubes, bajando. Otra vez, Zacarías 13:5 dice: y dirá: no soy profeta. Labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Porque está hablando de la falsedad de los falsos profetas aquí. Versículo 4, Zacarías 13:4, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Claramente se van a avergonzar porque no conocieron al Señor, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Otra vez, y le dirán, y dirá el Señor: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y no solo juventud literalmente, sino Juan Pablo II es llamado joven en la Escritura. Y también llamado joven por el nombre que tiene nuestro Padre Dios. Juan Pablo. Giovanni. Giovanni quiere decir joven. Giovanni. He estado en el campo desde mi juventud. No solo literalmente mi juventud, sino he estado con mi padre. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. La casa de mis amigos no es otra cosa sino la compañía de Jesús. Sí, los que se hacen pasar por amigos de Jesús. La compañía de Jesús. ¿Dónde el Señor estaba? Ahí estaba, con ellos. Con sus amigos, que luego se le volvieron enemigos, pero el Señor dice: es que yo estaba ahí en la casa de mis amigos y ahí fui herido. Fui herido en la casa de mis amigos. Me aborrecieron, me odiaron, me mataron, porque no creyeron en mí. Por eso luego dice aquí: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y era el pastor y serán dispersadas las ovejas. Amados oyentes, nuestro Señor dijo que Él estaría en la tierra porque le faltaba un trabajo que hacer. El nacimiento de nuestro Señor, 1927, 16 de abril, yo se los he comparado en otra ocasión con el mismo nacimiento del Señor en aquel tiempo de María, y nos consta que es el mismo tiempo cuando nació
En el tiempo que el Señor nació virginalmente de María, yo se los he expuesto claramente, que fue en el mismo tiempo que nació el Señor en aquel tiempo, en abril. Que el Señor nació en abril en aquel tiempo, sí, perfectamente. Y que ahora el Señor nació en abril otra vez, sí, perfectamente. Yo les he comentado lo que dice en Lucas 1, al principio del Evangelio de Lucas, cuando el ángel visitó a María, ¿qué le dijo? Primero, ¿cuándo fue que la visitó? Dice ahí, en Lucas 1:40, por ahí. El ángel visitó a María en el mes sexto. Todos sabemos que el mes sexto es junio, el 6. Y el ángel le dijo a María, ahora vas a concebir en tu vientre, ahora mismo vas a concebir en tu vientre, y dará a luz un hijo. Entonces ya desde ese momento empezó el Espíritu Santo a obrar en María para concebir el hijo, y naturalmente el embarazo dura 10 meses. Los expertos que saben en esto dicen que un embarazo normal, como debe de ser, 10 meses, así que desde el mes de junio, si usted cuenta 10 meses hacia adelante, claramente nos lleva al mes de abril, que nació el Señor en aquel tiempo. Nada que ver en Navidad, nada que ver. El mes de abril, el mes cuarto, ahí se cumplen los 10 meses a partir del mes de junio, que el ángel le dijo, ahora vas a concebir en este mes, 10 meses en abril. Lo que quiere decir que ahora la madre del Señor que tuvo en Alemania, María Peiner, quedó embarazada también en el mes sexto. Y el Señor nació en abril, 16 de abril 1927. Ahí se estaba cumpliendo otra vez lo que el Padre dijo ahí en Hebreos. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, nosotros. Vean el nacimiento de nuestro Señor nacido de mujer. Y Pablo no está hablando de aquel nacimiento de hace 2000 años de María virginal, no. Es ahora. En este capítulo 4 de Gálatas dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Otra vez. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué significa esto? Primero, ¿quién es este niño? Y segundo, ¿quién es el esclavo? Porque aquí Pablo está hablando de dos personajes. Uno es el heredero y el otro es el esclavo. Y está hablando de dos, no está hablando de muchos, ni tampoco muchos niños, ni muchos esclavos. No, está hablando de dos. Este esclavo, amados, este esclavo es el mismo Papa Francisco, sin lugar a dudas. El niño, nuestro Señor Jesucristo. Y no está hablando literalmente de la niñez, no, está hablando cuando nuestro Señor era como nosotros. Se le llama niño, ahí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Para que sea señor de todo, claramente está hablando de nuestro Señor. Benedicto, el niño. Y el esclavo es el Papa Francisco. Por eso el Señor en aquel tiempo dijo, el esclavo no permanece para siempre en la casa. Hablando de Francisco. Y le dice esclavo no solo por el hecho de ser esclavo, no. Francisco proviene ciertamente, en parte también, de alguna forma, descendencia de Abraham, pero por medio de Agar, la criada de Sara. De ahí proviene este esclavo.
Por eso el Señor le dijo a Abraham en aquel tiempo, no te va a heredar no, un hijo tuyo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Francisco es llamado esclavo incluso desde el tiempo de Ismael, el tiempo de Sara, de Abraham, de Agar. Francisco, el esclavo. Y el Señor lo profetizó en Juan 8:34 y 35, 36 y 37 es donde dice esto. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro Señor, el Hijo. Porque el esclavo, Francisco, no quedará para siempre en la casa. Ahora mismo ahí está en la casa, pero Francisco no va a permanecer. Así que dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Lo que le acabo de decir, Francisco es descendiente de Abraham, ciertamente, por parte de Agar, la sierva de Sara, de la descendencia de Ismael, Francisco, el esclavo. Por eso el Señor le dice aquí bien claro, sé que sois descendientes de Abraham, pero me quieren matar. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Imagínense ahora, ni hablar eso, los que nos escuchan y nos aborrecen por este testimonio, es como si nos quieren matar, nos aborrecen. ¿Por qué? Porque no hay cabida de palabra de Dios en vosotros. La misma respuesta que el Señor dio aquí a aquellos judíos que eran descendientes de Abraham, ciertamente, pero querían matar al Señor. Y lo lograron, lo crucificaron. Pues eso mismo ahora los que nos aborrecen y creen que estamos locos y odian este mensaje, odian que decimos que nuestro Señor se manifestó y está su cuerpo guardado en el Vaticano, que no ha visto corrupción y que se va a levantar. ¿Por qué nos aborrecen? Porque la palabra de Dios no haya cabida en vosotros. Vean lo que yo le acabo de decir. Francisco el esclavo. Lo dice aquí en Juan, capítulo 8, bien claro. Entonces en Gálatas, sigamos leyendo, en Gálatas esto que el Señor vino otra vez nacido de mujer. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, en nada difiere de Francisco. Y sí, ciertamente, el Señor fue sacerdote, Francisco fue sacerdote. El Señor fue cardenal, Francisco fue hecho cardenal por Juan Pablo II. El Señor fue papa, Francisco fue papa. En nada difieren, ciertamente, lo dice aquí en Gálatas 4. El niño, el esclavo, en nada difieren. Benedicto nuestro Señor, el gran sumo pontífice, y Francisco el anticristo, también sumo pontífice, en nada difieren. Igualito, igual todo. Pero sí que hay una gran diferencia. Dice Pablo aquí. Ciertamente, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, hasta el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estaba bajo tutores, bajo padres, y luego dice curadores, porque ciertamente estaban atendiendo a nuestro Señor ya cuando llegó a la tercera edad, 90 años, 95, lo estaban atendiendo. Yo vi la otra vez
nuestro Señor Jesucristo Benedicto su brazo vendado. Ya cuando el Señor había sido removido, cuando renunció el Señor y se convirtió en el Papa Emérito, yo lo vi al Señor con un brazo vendado. Y investigué por qué traía su brazo vendado. Cuando alguien se fractura y trae un brazo vendado así, sostenido desde el hombro, se dice que el Señor se cayó, nuestro gran sumo pontífice se cayó, nuestro Señor Jesucristo se cayó en su casa donde estaba hospedado y se fracturó su brazo, amados. ¿Qué necesidad el Señor tiene de hacer eso por nosotros? ¿Qué necesidad tiene el Señor, siendo Señor de todo, el Hijo de Dios, de pasar estas cosas? Vean lo que el Señor tuvo que venir, humanamente hablando, vivir una vida totalmente humana como nosotros. Por eso Juan Pablo II dice que ciertamente la Iglesia del Señor, nosotros respetamos y promovemos a este hombre. Estamos promoviendo a este hombre, nuestro Señor. Dice Juan Pablo, este hombre que se esfuerza por cada día hacer más humana su vida. Ya señalando a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, dice Juan Pablo, la Iglesia promueve y respeta al hombre que se esmera por cada día hacer más humana su vida para acercar a los hombres, aunque sea a tientas, al misterio escondido de Dios. Por eso el Señor tiene que pasar todas estas cosas, amados. Por eso es de Dios abrazar su testimonio. Porque todavía el Señor vino a hacer esto, tomar forma de hombre humano como nosotros, y luego para que sea despreciado otra vez, como luego dicen, no se vale. Vean aquí nuestro Señor, que Gálatas lo presenta bien claro, Pablo, apóstol. Y no está hablando del nacimiento de María. Aquellos incrédulos, lo primero que van a pensar algunos, es que está hablando que Jesús nació de mujer de María. Porque no quieren obedecer al Señor, no quieren sujetarse al Señor. Han dejado al Señor. Se ha cumplido en ellos lo que el Señor profetizó en Mateo 24:40. El otro será dejado. Nuestro Señor Jesucristo fue dejado. Porque este esclavo que ya les he dicho quién es el mismo que el Señor dijo, uno será tomado. Tomó del vino de fornicación, Francisco se embriagó. Y el otro, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, será dejado. ¿Se ha cumplido eso, sí o no? ¿No sabría el Señor que lo dejarían? Porque no lo conocen. Tienen a un Cristo imaginario, un Cristo que no han visto, que no han conocido, y quieren permanecer ahí sin conocerlo. Ahora se los estamos presentando para que lo vean, que lo conozcan, y no lo aceptan. Para cumplirse la profecía del Señor Jesucristo de Mateo 24:40, que dijo, uno será tomado y el otro será dejado. Uno de estos dos. El niño fue dejado, el esclavo fue tomado. El Señor lo profetizó, dos estarán en el campo, dos papas. Y olvídese que el Señor está hablando de dos trabajadores en cualquier empresa, no, o en la labor, o en el campo, literalmente. El Señor profetizó, dos estarán en el campo, este heredero, el niño, nuestro Señor, y el Papa Francisco, el esclavo, el otro. Y el Señor incluso profetizó, no solo que estarían dos, sino profetizó qué les pasaría a estos dos. Uno, dijo el Señor, será tomado. Uno será tomado, uno se embriagó con el vino de fornicación. Tomado de vino de fornicación.
Ya sabemos que Francisco es el que tomó, se embriagó. El otro, dijo el Señor, será dejado. Nuestro Señor Jesucristo sería dejado. Y todavía lo estamos presentando aquí y todavía no lo quieren reconocer. Para que se cumpla lo que el Señor profetizó, será dejado. Aquí nuestro Señor, dice Pablo, nacido de mujer, este niño, este heredero, y comparado con el esclavo, no difieren, son iguales. Pero nuestro Señor está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y Pablo hace una comparación y dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Doctrina que nos habían dado, rudimentos del mundo, incluida la herejía esa del arrebatamiento y el rapto, y que ya el Señor murió en la cruz y que ya eres salvo y siempre salvo. Rudimentos del mundo, dice Pablo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. Pablo está hablando del cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento del tiempo ahora que se cumple todo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Benedicto es su Hijo, el Espíritu bendito de nuestro Señor, el cual clama Abba, Padre. Ahora sí podemos decir a Dios que es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. De su Hijo, a quien Dios mismo, Juan Pablo II, profetizó de él. Juan Pablo II, Dios profetizó acerca de su Hijo. Por eso hay una escritura del apóstol Juan que dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y por eso la gente que estaban rodeada de Juan Pablo II, incluso los narradores cuando llegaba a cierto país, ellos escuchaban a Juan Pablo II hablar como ningún otro hombre habla de Cristo. Decían, el mensajero de la paz, el Papa peregrino, que habla de Cristo como ningún otro hombre, decían. Pues claro, porque es su Hijo. ¿Cómo no va a hablar bien de Cristo? Es su primogénito, su Hijo, amado. Juan el apóstol, y es el que da testimonio y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Dice aquí Pablo, por cuanto Dios envió al Espíritu de su Hijo en nosotros, ahora sí podemos clamar, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no perteneces al esclavo. Esta palabra, ya no eres esclavo, es decir, ya no perteneces al reino de las tinieblas, al esclavo, al anticristo, sino ahora eres hijo de Dios, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, nuestro Señor. Queridos oyentes, aquí esta escritura que les acabo de compartir de Gálatas 4 está bien claro. Que el Señor tuvo que venir
nacido de mujer, lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. Para que les quede claro, bajo la ley. Porque el Señor dijo en aquel tiempo, recuerden, en Mateo 5, versículos 14 y 15, 16 y 17, lo que les quiero compartir esto, que el Señor no vino a quitar la ley, dijo en aquel tiempo. Lo leo desde el versículo 14, 5 de Mateo 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa ciudad, nuestro Señor, cuando se sentó sobre el monte, que es Francisco mismo, no se puede esconder. Esa ciudad que está diciendo el Señor que está asentada sobre un monte es nuestro Señor. Por eso dice, no se puede esconder. No me escondan. Yo soy esa ciudad que estoy asentada sobre este monte. Cuando nuestro Señor se hizo un lado y quedó el monte, Francisco, el monte. Pues esa ciudad, dice el Señor, yo soy. Por eso les digo, no se puede esconder. Esa ciudad que está sentada sobre ese monte, no la escondan. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, que ya lo conocemos, nuestro Padre Dios que está en los cielos. Aquí está lo que les quiero compartir. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, hasta que murió nuestro Señor. El fin de la ley es Cristo. Eso es lo que está refiriéndose Pablo cuando dice, el fin de la ley es Cristo. Pero ahora, no está hablando de aquel tiempo, ¿no? De ahí es que los prevaricadores tomaron esa escritura que Pablo dice, del fin de la ley es Cristo, por eso dicen, ya la ley terminó. Cuando Cristo murió, la ley terminó, porque Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. No, el Señor no estaba hablando de aquel fin, del Cristo crucificado. No, Pablo no estaba hablando del fin de esa muerte de cruz. Pablo está hablando de este fin, de esta muerte, que nuestro Señor tuvo que morir. Lo que Pablo escribió en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, está hablando de esta muerte. Ahora que el Señor terminó con su muerte, porque Él tuvo que venir, otra vez digo, Él tuvo que venir a hacer un trabajo, entrar en el lugar santísimo, a ofrecer su misma sangre que derramó en aquel tiempo, ciertamente, pero ya como sumo pontífice, el que tiene el derecho de entrar en ese lugar, porque el sumo pontífice de todos los papas entran no con sangre, entran con sangre ajena, quiero decir. Lo dice el mismo libro de Hebreos, que todo sumo pontífice entra con sangre ajena para el perdón de los pecados de la ignorancia del pueblo y también los pecados de él mismo, porque también el sumo pontífice está rodeado de debilidad y por causa de eso debe ofrecer esa sangre, no solo por el pueblo, sino por él mismo. Pero estando ya presente Cristo, entró una vez y para siempre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para expiar los pecados del pueblo. Porque este es el sumo pontífice que nos convenía.
santo, sin mancha, que aborreció la mentira, aborreció lo que ahora Francisco abrazó, nuestro Señor lo aborreció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sí, aclarando eso. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Porque el mismo Señor dijo en aquel tiempo: ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, el Altísimo, y ninguno me quiere enaltecer? Y sí, esto es cierto. ¿Por qué millones en el mundo, que Jesús y que Cristo y que el Señor y que el Hijo de Dios, o el Señor es hermoso y que Cristo para allá y Cristo para acá, y que no conocen al Señor? Y los pocos que han oído que es el mismo Señor, nuestro Cristo, nuestro gran sumo pontífice, los pocos que han creído, se pueden contar. Pero aquí en mi canal tengo vistas, para redondear un número, de vistas tengo 20,000 personas que me han escuchado. No digo que han oído todo el video, pero de que han pasado por aquí y 20,000 personas han escuchado mi testimonio. ¿Cuántos, yo me pregunto, cuántos han creído? Por eso digo que el Señor, cuando Él dijo: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman el Altísimo y ninguno me quiere enaltecer? Oseas 11:7. Lea esto. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Qué les pareció? ¿Se está cumpliendo eso o no? Porque podemos decir muchas cosas, y que Jesús esto, y que Jesús lo otro, y que desde que yo me entregué a Cristo, y que Él es, yo soy... No, amados. No y no. Nuestro Señor vino a hacer esta obra por amor de vosotros. Y ciertamente yo sé por qué no reciben nuestro testimonio, porque todavía están en esa doctrina, que están esperando un arrebatamiento, que están esperando un rapto. ¿Sí? Los incrédulos están en esa doctrina, que están esperando un rapto, que están esperando un arrebatamiento, y no conocen al Señor, no conocen a Dios, no conocen la doctrina de los apóstoles. Oiga usted, no conocen la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles nunca predicaron tal cosa. Los apóstoles nunca predicaron arrebatamiento ni rapto. Pero ¿por qué Pablo dijo? Han sacado de contexto el significado profundo que encierran los escritos del apóstol Pablo. Pedro mismo, el apóstol, le costaba entender ciertas escrituras de Pablo. Por eso Pedro escribió y dijo: nuestro hermano Pablo escribió muchas cosas difíciles de entender, en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y ciertamente entre las que torcieron es precisamente eso: rapto, arrebatamiento, las nubes, el aire, arrebatados. Sí, porque como yo les dije anteriormente, en el video anterior, si hacemos esos escritos de Pablo, donde habla de arrebatamiento, si hacemos un lado a Pablo, digamos que no tenemos a Pablo, que no tenemos al apóstol Pablo, ¿de dónde estos charlatanes encontrarían escrituras para hablar del rapto? ¿De dónde? Porque Pedro no tiene. El Juan apóstol no tiene. ¿Dónde?
En los evangelios no hay tampoco tal cosa de arrebatamiento. Vean que se cumple lo que dice Pedro acerca de las escrituras que escribió Pablo, muy difíciles de entender, y los indoctos, los inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Efectivamente, digo otra vez, los que no quieren creer a mi testimonio todavía tienen esa doctrina. Están esperando a otro Cristo, que no hay dos. Están esperando un arrebatamiento que no va a ocurrir, un rapto que no va a ocurrir. Serán avergonzados, amados. Ciertamente, si persisten ustedes en seguir en esa doctrina, al final serán avergonzados. Vean lo que dice Oseas 11:7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, porque Dios sabe que están rebeldes contra Él, porque no quieren creer en su Hijo. El Señor sabe que están rebeldes contra Él, porque no quieren creer que Él es. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, porque para llamarme Altísimo y llamarme el Hijo de Dios y el Santo y Jesús y de boca, de labios, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Porque primero no creen que yo soy. ¿Cómo me van a enaltecer si no creen que yo soy? Amados oyentes, estamos llegando al final, ciertamente, de nuestro testimonio, que ya podemos decir claramente que tenemos mucho material para decir, Señor, dimos testimonio de ti. Nos tomaste como tus apóstoles, como tus enviados, porque tú prometiste enviar a tus ángeles con gran voz de trompeta, y estamos dando testimonio de ti. El Señor está haciendo su parte. El Señor está teniendo misericordia, que Él quiere tener misericordia, y está siendo clemente con aquellos que el Señor también dijo, seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, pero también seré clemente con el que quiera ser clemente. Y una muestra de ello, ahí está el Papa Francisco, que el Señor lo ha endurecido a un punto donde dice que efectivamente, para eso lo levantó, para mostrar en él su poder, para endurecerle el corazón, ciertamente. Porque el Señor dijo a Moisés esto: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Esto es para asustarnos a nosotros. Porque si Dios te endurece el corazón, si Dios te tapa el oído, espiritualmente hablando, si Dios te ciega el entendimiento para que no entiendas absolutamente nada, ¿cómo saldrás de la apostasía, de la mentira, del lazo del diablo? ¿Cómo? Ya no se resistan, aquellos que todavía están ahí, sí o no, o sí, ya no se resistan. Nuestro gran sumo pontífice, nos convenía este pontífice santo, el Hijo de Dios. El ángel le dijo a María, llamará su nombre Jesús en aquel tiempo, pero allí le profetizó el ángel incluso a María del trono que tendría nuestro Señor ahora. Leamos esto para ir ya terminando. El pontificado de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Estoy hablando de nuestro Señor.
Lean lo que dice Lucas 1, 31 y 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y luego aquí le está profetizando, ya para un tiempo muy lejano, para un futuro. Le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Entendieron o no? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Dios, Juan Pablo II, Dios le heredó el trono a su hijo, Benedicto. Ahí se cumplió. Ahí se cumplió esa profecía del ángel del Señor que le está diciendo a María, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Cuál es el trono de David su padre? El trono de Jerusalén, donde se sientan los reyes y sumos pontífices. Ese es el trono. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este reino en el cual ya nosotros hemos entrado, solo que estamos esperando que literalmente se levante nuestro Señor, pero este reino ya de nuestro Señor, José Ratzinger, Benedicto XVI, este reino será para siempre. Aunque él murió, tuvo que morir ciertamente, porque si no, ¿cómo iba a destruir al imperio de la muerte, al diablo? ¿Y cómo nos iba a otorgar la salvación? Tuvo que morir el Señor. Y su cuerpo no ha visto corrupción. Él se va a levantar. El apóstol Pedro, el apóstol Pedro, en el discurso del libro de los Hechos, ahí habla claramente del cuerpo de nuestro Señor que no ha visto corrupción. Ahí Pedro les está diciendo que David ciertamente murió y la sepultura quedó entre ellos y David vio corrupción. Entonces dice Pedro, pero aquel de quien se da testimonio, David, nuestro Señor, no ha visto corrupción. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, no ha visto corrupción. Como él mismo lo testificó en el libro de los Salmos. Salmo 16, 10, por ahí dice, porque no permitirás no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque el Señor murió como un ser humano, como nosotros, y dice ahí, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que yo me pierda. Y mi cuerpo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David ciertamente murió en aquel tiempo y vio corrupción, los profetas vieron corrupción. Pero nuestro Señor, llamado David, el Hijo, no ha visto corrupción. Pero vean que el ángel le profetizó a María desde aquel tiempo y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, de la casa de Jacob, Jerusalén, Israel. El Vaticano mismo ahora. Finalmente, con esta escritura del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28, 29 en adelante. Quiero leerles esto maravilloso. Es concerniente a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, que vino, nació de mujer, hombre como nosotros. Dice Pablo, hablando de Dios, que somos linaje de Dios. Dice aquí,
porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, linaje de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Siendo, dice Pablo, siendo linaje de Dios, pues no debemos de pensar que el Hijo de Dios sea semejante a oro o plata, o piedra, de escultura, de arte o de imaginación de hombres, dando Pablo a entender que la divinidad, el Hijo de Dios, sería igual que nosotros. Dice Pablo, pero Dios, habiendo habido pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, aquel hombre, del cual yo les acabo de decir que sería semejante a nosotros, la divinidad. Siendo linaje de Dios, nosotros pues no podemos pensar que la divinidad, el Hijo de Dios, sea de otra forma, igual que nosotros. Y aquí lo comprueba, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. No está hablando Pablo no está hablando de la resurrección del Señor 3 días después de su muerte, en aquel tiempo. Está hablando de este hombre, varón, Jesucristo hombre, que Dios el Padre lo levantó de los muertos. No solo ahora que lo va a levantar, resucitar literalmente, sino lo levantó del reino de los muertos, de los jesuitas. Ese reino es llamado los muertos, porque donde están ellos ahí, Dios le llama lo más profundo de la tierra. De ahí levantó nuestro Dios a nuestro Señor. Ahí estaba nuestro Señor, porque ahí estábamos nosotros también, y el Señor tuvo que venir a rescatarnos. El Señor nos sacó de Egipto, nos sacó de la casa de servidumbre, nos trasladó a su reino, como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Pero vean qué discurso tan tremendo de Pablo aquí. Que ciertamente, si decimos que somos linaje de Dios, pues no podemos pensar que el Hijo de Dios sea semejante a otra cosa, o imaginación de hombres, que vendría bajando de allá de arriba, en el arrebatamiento, en el rapto. No, dice Pablo, esa divinidad, ese Hijo de Dios estaría en la tierra aquí con nosotros. Al decir Pablo esto aquí, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, por aquel hombre, nuestro Señor, que estaría en la tierra. Jesucristo, hombre. El Padre Dios levantó a nuestro Señor para hacer juicio y justicia en la tierra. A eso vino el Señor, en esta venida que el Señor vino, que nació, a eso vino. A hacer juicio y justicia en la tierra. Y ciertamente lo hizo ya como sumo pontífice, como el Papa. Pero vean qué tremendo mensaje, discurso está hablando Pablo aquí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, a quien escogió,
dijo: este es mi hijo amado. Pónganlo como sumo pontífice, el Papa, por aquel varón a quien designó, dando a fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo pontífice que estaba en el mundo de los muertos. De ahí el Padre lo levantó al Señor, de ese reino de los muertos, para hacer juicio y justicia en la tierra, ciertamente. Por eso cuando el Señor lo hicieron Papa, el Padre le heredó el trono, como acabamos de leer en Lucas 1, que el Padre le daría el trono de la casa de David, su padre. Cuando el Señor fue sumo pontífice, ahí comenzó a hacer juicio y justicia. Juicio y justicia en la tierra, ya como sumo pontífice. No lo hizo cuando era sacerdote, no lo hizo cuando era cardenal, lo hizo cuando era el sumo pontífice, cuando se sentó en su trono, el gran trono blanco que dice Apocalipsis, que se sentó el Señor ahí para juzgar muertos, vivos y muertos, grandes y chicos. El Señor ya hizo juicio, falta ejecutarlo, pero el Señor se sentó como sumo pontífice para hacer juicio y justicia a la tierra, ya como el sumo pontífice, el Papa. Eso mismo lo dice Pablo bien claro ahí en Filipenses 2:9, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre. No en el nombre de José Ratzinger, no cuando era sacerdote, no cuando era cardenal, no, dice Pablo. Cuando el Padre lo exaltó hasta lo sumo, al sumo sacerdote, el Papa, le dio un nombre que ya lo conocemos, Benedicto, le dio un nombre, para que estando el Señor en este nombre, otra vez digo, no en el nombre de José Ratzinger, no cuando era sacerdote ni cardenal, no, cuando el Señor heredó este nombre, nombre que es sobre todo nombre, bendito, Benedicto, para que en este nombre, estando nuestro Señor en este nombre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Señor Benedicto, que toda lengua confiese, sea que estén en los cielos, sea que estén en la tierra, sea que estén debajo de la tierra, pero toda lengua confesará finalmente que Cristo nuestro Señor, Benedicto, es el Hijo del Dios vivo. Juan Pablo II. Sea que se salven, sea que no se salven, sea que estén en vida eterna, sea que se vayan a condenación, finalmente sabrán que nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, es el Hijo del Dios vivo. Amén. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius